Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con el tema número 9, que se trata sobre las eras de transformacionales, sobre todo el Renacimiento, la Reforma y la Ilustración. Son momentos muy importantes en la historia moderna, sobre todo del ser humano. Entonces vamos a analizar los grandes cambios culturales, científicos, sociales que transformaron a Europa, sobre todo en los siglos XV al siglo XX, dando origen al pensamiento moderno que tenemos hoy en día. Entonces, comencemos con el Renacimiento. Era un movimiento cultural que surgió en Italia durante el siglo XV. Se recuperaron los valores clásicos grecorromanos y colocó al ser humano como centro del conocimiento del arte. Había una parte muy importante en el Renacimiento que lo colocaban al ser humano como centro del universo. Entonces ya se enfocaron en estos valores, sobre todo los que venían de Grecia. Y entonces el humanismo fue la corriente intelectual que promovía el estudio de las humanidades, la libertad de pensamiento y sobre todo la confianza en la razón humana. Ya querían ponerlo al ser humano como el centro del universo, como les mencioné. Em, Entonces, estos avances científicos del Renacimiento, por ejemplo, tenemos grandes pensadores, grandes científicos, por ejemplo, algunos los conocemos, Leonardo da Vinci, fue un gran pintor, pero también fue un gran arquitecto, ingeniero, inventor, tenía muchas profesiones, al igual que Galileo Galilei. Gracias a Galileo Galilei sabemos que la Tierra pues gira alrededor del Sol. Copérnico de igual manera ayudó a verificar que los planetas eran redondos, que giraban alrededor del Sol y no hacia alrededor de la Tierra como pensaban en esa época. Porque si recordamos algunas teorías, recuerden que en ese tiempo el ser humano pensaba que le cargaba al planeta elefantes, que la Tierra era plana, que el Sol giraba alrededor de la Tierra y así cosas que ahora nos puede causar hasta chiste, pero no lo era así. Eran creencias que sobre todo era fundamentada por la Iglesia Católica. Y vinieron estos personajes a revolucionar eso, sobre todo en la ciencia, porque ellos comenzaron a dar las primeras bases, a decir. Algunos fueron condenados por desacato, es decir, por contradecir a la iglesia, pero gracias a ellos ya sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, sobre que la Tierra no es plana, y etcétera, un sinnúmeros de cosas que ahora ya los damos por hecho. Ya entonces, gracias a esto, sobre todo gracias a la observación y a la experimentación y la duda, pues este método, por decirlo así, funcionó, fue muy exitoso, sobre todo para esa época, porque hicieron grandes descubrimientos. Entonces, lo que más resaltó en el arte renacentista eran las pinturas. Se caracterizó sobre todo por el realismo, por eso nosotros medio nos dicen tal vez la palabra renacimiento, lo lo acoplamos con Leonardo da Vinci, con Miguel Ángel, grandes pintores, escultores que cambiaron el arte sobre todo. Entonces eso era lo que era primordial en esa época, el arte, la cultura. Entonces este arte se caracterizó sobre todo por el realismo, la perspectiva y la representación del cuerpo humano. Como les dije en el inicio, en esta época el ser humano era considerado como el centro del universo. Entonces, comenzaron a dibujar, a hacer esculturas sobre el cuerpo humano muy realistas. Algunos artistas, por ejemplo, Miguel Ángel, Rafael, Botticelli. Entonces, ellos son algunos de los grandes escultores. Ya la escultura, ya saben que es talladito en piedra, que hemos visto muchos, pero el más famoso es Miguel Ángel. Entonces, después del Renacimiento, vamos pasando a la Reforma, sobre todo a la Reforma protestante, porque ya se quejaron todos. Ya pareció durante el siglo ya XVI, XVII, el movimiento religioso iniciado por Martín Lutero en 1517 criticaba los abusos de la Iglesia Católica, porque recordemos que la Iglesia Católica tenía el poder casi de la mayoría de países de Europa. Ellos tomaban las decisiones. Entonces,
Él propuso y un grupo en específico propusieron un retorno a las enseñanzas bíblicas, es decir, que la iglesia vuelva a tomar el control sobre todo en la educación para crear grandes monasterios, que hasta ahora existen esos monasterios. Entonces, por ejemplo, las 95 tesis de Lutero es una tesis que publicó Wittenberg cuestionando la venta de indulgencias, la autoridad del Papa, lo que generó una ruptura en la cristiandad y se comenzó a fragmentar la Iglesia Católica y comenzaron a aparecer nuevas sectas religiosas que ya las conocemos, o algunas son un poco más nuevas y otras no. Son por ejemplo, la iglesia cristiana ortodoxa era, por no decir la hermana de la iglesia católica, que se separaban más que todo por los ideales. Entonces, de la reforma, que todos querían que la iglesia sea el pilar, vino la contrarreforma, que la iglesia católica respondió con el Concilio de Trento, alrededor de 1545 a 1563. En esos años habían reformas a la práctica, es decir, cambiaban, luego volvían a cambiar, no había esa estabilidad, sobre todo sus dogmas ante el protestantismo, o sea, es para los que se le contradecían a la iglesia, porque ellos querían tenerlo bajo el control. Alguien los contradecía, pues mandaban a hacerle tal vez alguna evangelización, alguna tarea, los mandaban a los monasterios para que cambien esa opinión. Entonces ellos iban, cambia las opciones para igual tener el control. ¿Cuáles eran las consecuencias de la reforma? Primero, la división del cristianismo en católicos y protestantes. Por eso vemos hartísimas religiones hoy en día, sobre todo de las mismas bases que son del catolicismo. Por ejemplo, la cristiana evangélica, cristiana adventista, y hay un montón de cristianas así hasta los mismos testigos de Jehová que ya aparecen después, posteriormente. Entonces aparecieron muchas iglesias protestantes, sobre todo y más que todo en esa contra de darle a la iglesia católica, de decir no estamos de acuerdo con ese tema y se creaba una nueva, sobre todo una nueva visión y luego ya le volvieron iglesia. Entonces los conflictos religiosos en Europa, recordemos que hace dos clasecitas vimos sobre las cruzadas, que eran las llamadas guerras santas. Entonces, eso fue un cambio brutal en los conflictos religiosos, sobre todo porque la Iglesia Católica perdió un poco de control, más se hizo de control en la religión musulmana, tomó el control de varios pueblos, sobre todo de Asia y de África, entonces fue terrible estos conflictos religiosos que fue perdiendo el poder la Iglesia Católica. Entonces luego también fue el fortalecimiento de las monarquías nacionales, comenzaron a nacer esos imperios con reyes que hasta ahora siguen por ahí en unos países, sobre todo de Europa, la reina de Inglaterra, el rey de España, que ahora son cargos más que todo honoríficos, pero lo sigue habiendo. Entonces, el pensamiento científico y el pensamiento racional es lo que promovían grandes pensadores como Bacon, como Descartes, como Newton, ya que ya son personajes que nosotros ya los podemos conocer, que consideraban la idea del conocimiento que debía ser eso, la base de la razón y la evidencia. Es decir, ellos no creían en un Dios como centro de la historia. Ellos decían que el humano es el centro del universo, que debemos basarnos en la razón y en el conocimiento. Si lo podemos comprobar, pues está hecho. Y recordemos que los grandes como Descartes y Newton, sobre todo, Newton, como sabemos, él no descubrió la gravedad, pero por decirlo así, lo hizo público, que la gravedad siempre ha existido, pero él es el pilar que comenzó a estudiar sobre la gravedad. Descartes fue un gran filósofo, Bacon de igual manera, entonces ellos ya decían que el ser humano es el centro del universo, que tenemos que hacer un lado a la iglesia, porque no hay evidencia suficiente que conlleve a decir que
que Dios existía. Entonces ellos ya comenzaron a contradecir a sobre todo a la iglesia, y ahí hubo grandes conflictos igualmente. Entonces vino el periodo de la Ilustración, sobre todo el movimiento intelectual, es decir, grandes pensadores en el siglo XVIII hasta el siglo más o menos XIX y medio, por ahí. Ellos promovieron la libertad, la razón sobre todo, es decir, si no había hechos, no había cómo comprobar, entonces no servía para ellos. Entonces ellos más que todo pasaron pasaban toda la vida estudiando y buscando comprobar esas teorías. Y entonces surgían estos movimientos que, como les digo, la razón, la libertad, la educación y sobre todo los derechos del ser humano como base de la sociedad. Es decir, el ser humano era el pilar de la sociedad durante estos siglos. ¿Cuáles eran los principales pensadores ilustrados? Pues por aquí tenemos a unos principales, sobre todo que impusieron ideas sobre libertad, tolerancia religiosa, igualdad y la división de poderes, que hasta ahora las seguimos utilizando en algunos países. Por ejemplo, Voltaire fue un gran filósofo, Rousseau, Montesquieu decía de la división de los poderes, que la tenemos hasta ahora en la mayoría de países: el ejecutivo, que es el presidente; el legislativo, la asamblea o parlamento; y el poder judicial. Esos son los tres poderes del Estado de cualquier nación. Aquí en Ecuador, como sabemos, tenemos cinco poderes desde el 2008 en la nueva Constitución. Tenemos cinco poderes del Estado, que son el ejecutivo, que es el presidente; el legislativo, la asamblea; el judicial, que se encarga de la justicia, el CNE; y el Consejo de Participación Ciudadana. Solo aquí en Ecuador y en algunos países contados tenemos cinco poderes del Estado, y en el resto solo utilizan los tres. Igual Diderot impulsaba la igualdad, los derechos humanos, entonces estos personajes fueron muy buenos. Les invito igual a si pueden consultarlos, que es muy interesante. Entonces la enciclopedia esto más que todo la enciclopedia que apareció en los siglos XIX. La enciclopedia francesa reunió todos los conocimientos de esa época y luego se fueron transformando, y luego tenemos al nacimiento de nosotros de la RAE, que es como nuestra Biblia, por decirlo así. Es algo que está por delante de todos. Si la RAE dice que así se escribe una palabra, pues así se va a escribir. Ya, ellos son los que, por decirlo así, ellos han escrito el idioma español. Viene de la enciclopedia francesa, es muy parecida. Entonces reúne estos conocimientos de la época. Entonces esto simbolizó sobre todo la lucha contra la ignorancia y, y la opresión intelectual. Y ahora ya era bien vistos leer, estudiar, eso era lo importante en la época, ¿ya? ¿Cuál era el impacto social y político de la Ilustración? Pues sobre todo aquí sí inspiró a grandes revoluciones, a grandes independencias como la de Estados Unidos en 1776. Recordamos que Estados Unidos era un pueblo pequeñito, era súper pequeñito. Luego compró territorio, luego a través de guerras iba conquistando, y es el imperio que hoy conocemos. Igualmente la Revolución Francesa en 1789 comenzó con la toma de la Bastilla por Napoleón, así que es una historia igual interesante. Esto promovía sobre todo los derechos humanos y la democracia. Recordemos que después estos países ya son democráticos, es decir, cada 4, cada 5 años ellos eligen un presidente. ¿Cuáles son los cambios culturales y educativos que hemos tenido? Entonces, pues la educación se volvió más accesible y ya tuvieron más oportunidades tantos hombres como mujeres. Recordemos que antes la educación era muy privilegiada, sobre todo para la clase alta. Ya es como se volvió un poquito más accesible, ya tenían oportunidad de estudiar la mayoría, siquiera la primaria. Ya, luego fueron un poquito más hasta lo que tenemos hoy en día, que la mayoría ya estudia de manera gratuita y todos los periodos hasta tercer nivel. Entonces esto fomentó la enseñanza de la ciencia, la historia, la filosofía, que para ellos era la base del progreso social. ¿Ya? Por eso es que en ese tiempo nosotros siempre vemos a veces documentales o en libritos que antes
la gente era un poquito más educada, eran más, no sé, disciplinados, no como ahora que tenemos esa libertad, porque se ha perdido tal vez algunas bases como la lectura, como la inspiración al conocimiento, a la investigación, como que se ha perdido un poquito y hemos cambiado como sociedad. Pero es algo normal porque siempre estamos evolucionando, ya sea para bien o para mal como sociedad. Entonces, el arte y la literatura en la ilustración fue muy buena. El arte ilustrado reflejaba sobre todo la razón y la naturaleza humana. Surgieron nuevas formas de expresión artística. Ya comenzaron a hacer teatro crítico, es decir, criticaban a los políticos, criticaban a muchas cosas. Había literatura política, comenzaron a nacer grandes ideales como el socialismo, el capitalismo, más a profundidad el conservadorismo. Entonces comenzaron a nacer en nuevos términos políticos, sobre todo aquí, que comenzaron a inventar, poner en práctica para ver cuál era el mejor sistema político económico. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que recordar que tanto el Renacimiento, la Reforma y la Ilustración transformaron nuestra vida, sobre todo la visión de cómo veíamos al mundo. Recordemos que antes del siglo XV nosotros éramos seres que veíamos a la iglesia como centro de todo, no contradecíamos, todo lo que decían, pues lo hacíamos y se acabó, ¿no? No había esa curiosidad, esa investigación de decir qué pasará, qué sucede más allá de eso, etcétera, el sinnúmero de preguntas que nos podemos hacer. Entonces, alrededor del siglo XV es donde se transformó todo, es como que dio el primer boom. Ya con el Renacimiento sentaron la transformación, la visión del mundo y invitaron que tengamos esa curiosidad, que veamos hacia el futuro, que investiguemos, que nos eduquemos. Entonces, esto fue las bases de la ciencia moderna que nosotros tenemos hoy en día. Gracias a esto fue un avance muy, muy rápido, por eso desde la revolución industrial. Nosotros hemos progresado mucho más que desde la edad de piedra acá. Entonces, hemos progresado en 200 años lo que no progresamos en 2000 años, ¿ya? Así que es un cambio brusco, pero es muy bueno el cambio. Ya sea que aún exista algo por cambiar, pero valoremos lo que ya se ha cambiado. Entonces hay que tener estas bases de ciencia moderna, la libertad del pensamiento. Ahora todos podemos emitir una opinión, todos tenemos el derecho a prácticamente todo lo que nos diga la Constitución y todos tenemos la justicia social, que eso viene, como vimos en anteriores clases, viene desde Roma, que la justicia es hasta que se demuestre lo contrario, todos son inocentes. Entonces vemos cómo ha ido cambiando la visión del mundo moderno. Algunas personas creen que estamos retrocediendo, algunas no. Pero si nosotros nos fijamos en la historia, vemos que sí hemos progresado mucho, que ya tenemos un poquito más de derechos, así que hay que valorar lo que ya tenemos. Aún siempre hace falta algo por cambiar o por mejorar, pero es cuestión de día a día. Entonces, como debercito número 9 en su plataforma, recuerde que la plataforma ingresa con su número de cédula y la contraseña igual. El número 9, tenemos que elaborar un esquema o un cuadro comparativo, el mismo tipo que hacen por aquí en la tarea 7. Son los cuadritos que lo puede hacer, ya sabe, a mano, a computadora, sobre los temas que acabamos de ver, el Renacimiento, la Reforma y la Ilustración. Usted puede destacar las principales características, representantes y aportes. Ya sabe que puede utilizar las diapositivas o puede consultar su información propia. Uy, el llovió. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, profe. Profe, ¿qué es esquema? ¿Qué Esquema. es? Es igualito que el cuadro comparativo. A ver, Mm, así. Es igualito al que ya había hecho en la tarea número 7. Sí, está viendo mi pantallita. Ahí, sí. sí, es así parecido.
Solo que le puse esquema para variar las palabritas. Ya. ¿Ya? ¿Alguna Ya. pregunta? Eso nomás. Sí, profe. Ah, ya. Igual lo puede hacer como un cuadro, de ahí sí lo puede variar mucho mejor con colorcitos y así. Bueno, ahí es cuestión suya. Ya, Ya listo. Entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. hasta mañana. Hasta mañana.